Y el pasado 29 de junio fue un día muy especial, fue el día de nuestro santo patrono, día de San Pedro y de San Pablo. San Pedro es nuestro patrono. Vamos a compartir a continuación la misa de San Pedro. Sobre la Iglesia, en una de las homilías hablamos de el pecado, no de la Iglesia de Cristo, no de los santos y de Cristo y la Virgen, sino de nosotros, los fieles católicos que también somos pecadores. Entonces esa es la parte humana que lamentablemente muchas veces desdibuja lo que es el rostro de Cristo que se tendría que ver en nosotros. Solemos confesarnos a veces de este o aquel pecado, pero no es común escuchar del pecado de escándalo. Saben que la palabra escándalo a veces queda reducida como hacer algo inmoral o que va contra las costumbres, pero escándalo es una palabra que viene del palito que se usa en las tramperas. O sea, cuando uno dice a veces lo hizo pisar el palito, el escándalo es, sea en algo moral o en algo doctrinal o en algo de mi vida, que le digo directa o indirectamente al prójimo que algo que está mal o que es erróneo está bien o es verdadero. Eso es el escándalo. Entonces, si supiéramos bien esto, por ahí diríamos que hemos sido, decimos a veces, damos poco testimonio, damos mala imagen de la Iglesia con nuestra vida, con nuestras cosas, pero uno tiene que decir, he provocado escándalo. ¿Qué significa? Sea algo grave o leve, decir o hacer algo que está mal como católico diciendo que está bien, por lo menos con mi ejemplo. Y doy algo muy simple, el mismo hecho de, si yo puedo, como después de los 6 años hasta los 60, 65, puedo ir a misa de domingo, de precepto, y falto, cuando me confieso tendría que decir, falté a misa, de precepto, pudiendo ir obviamente, y provoqué escándalo. O sea, dije o hice, le dije al prójimo que está bien ser católico sin la misa dominical. Digo esto para ambientarnos en lo que voy a hablar ahora también. En la Iglesia Universal estamos nosotros, los bautizados, la Iglesia peregrina o militante, todos los fieles, desde el Papa hasta el último fiel, y después está la Iglesia purgante, que es la alma del purgatorio, y la Iglesia triunfante, la más excelsa, que ya son los santos con Cristo y la Virgen en el cielo. Nosotros no estamos todavía en el cielo, o sea, no estamos en la gracia total, porque recién cuando, por la misericordia de Dios, pasemos al cielo, por su gracia y su misericordia con nosotros, recién ahí uno puede estar seguro de estar definitivamente en la Iglesia. Las almas del purgatorio ya son bienaventuradas también, porque aunque todavía no pueden ver a Dios, ya están seguros que van a ir al cielo. Están en esa espera de purificación por los pecados de esta vida que, si bien han sido confesados, por ahí le faltó purgar acá en la tierra. Pero nosotros, la Iglesia peregrina o militante, como se solía llamar, o se suele llamar ahora más peregrina, tenemos muchos peligros. Y los peligros son no solamente del demonio directamente, sino también, como dice San Juan, del mundo y de la carne. Son esos 3 enemigos que dice San Juan que tenemos los cristianos acá en la tierra. Y si alguien dice, cualquiera de nosotros, cualquier cristiano dice, no estoy tentado, yo hago las cosas bien, jamás se me insinúa, jamás tengo tentaciones de nada malo, esa persona ya está muy mal, porque el demonio la ganó con el orgullo. O está en pecado formal o está en una ignorancia muy grande. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier cristiano, después del bautismo, ya con uso de razón, que quiere ir al cielo, el demonio va a hacer toda la fuerza de los ángeles caídos para que uno no llegue al cielo. Entonces ahí están los distintos tipos de tentaciones. Hay un librito muy lindo, que leí de más chico que los muchachos de esto, era muy joven yo cuando lo leí, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Es como una novelita de cómo el diablo tienta. Es de Claire Lewis, que hizo las Crónicas de Narnia, esa hermosa película que se hicieron después, que era agnóstico, después se hizo anglicano,
y murió, o sea, podemos decir en la Iglesia Católica, aunque todavía no aceptaba el Papa, pero bueno, murió en la fe cristiana. Y este hombre, en ese librito pequeño, que para jóvenes y grandes también, Cartas del Diablo a su sobrino, así se llama, Orugario, el demonio tío, le dice a Escrutopo, así se llama el demonio sobrino, cómo tiene que tentar a un joven en la Segunda Guerra Mundial. Entonces va mostrándonos la carta solamente de la respuesta del tío al sobrino. Del sobrino al tío, la del tentador, del joven, se han perdido. Entonces, en las cartas uno va entendiendo qué técnica usaba el demonio. Y dicen que es muy interesante este libro porque muestra que a cada uno el diablo le va tentando con sus propias aspiraciones. O sea, si yo soy una persona, no sé, con mucha voluntad, me va a tentar por ese lado. No me va a tentar a ser perezoso. Si yo soy una persona muy inteligente, me va a tentar con el orgullo, que es más propio del intelectual. Si yo por el contrario soy una persona más simple, de menos luces, me va a tentar por otras cosas. Y así a cada uno, el demonio, en esta vida, mientras estamos en la iglesia peregrina, va a querer que esquivemos a Dios. E incluso usando cosas buenas. Por ejemplo, el amor humano es algo muy bueno. Entonces, el amor de los padres a los hijos es algo santo. Pero cuando se desvirtúa eso, y está la sobreprotección o el acaparamiento de los hijos, es un pecado grave. Lo mismo de los novios o esposos. El diablo nunca nos va a tentar con algo que sea repugnante a nosotros, sino con algo que es bueno, pero desubicado. Por ejemplo, no sé, en los novios teniendo relaciones prematrimoniales, es algo bueno, pero en el matrimonio, no antes. Y así, por ejemplo, en el matrimonio, de que los esposos se peleen, no que estén juntos. Del sacerdote que deje el ministerio, del laico, la monja que querer ser cura. O sea, a cada uno de nosotros el diablo nos va siguiendo la corriente y nos quiere llevar para el lado de él. Brevemente, ¿qué le pasó a Pablo y Pedro, que son los santos de hoy? A Pedro ya lo hemos hablado en su pecado, era muy arrebatado, de buen corazón, pero Pedro era, por ahí por atolondrado, metía la pata. Cuando Cristo va a anunciar, después de este evangelio, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sigue el evangelio, que no se lee hoy, se lee en un domingo. Pedro le dice al Señor, lejos de ti, Señor, ¿cómo vas a morir? Lo que diría cualquier persona sin fe, pero buena. Entonces Cristo, ¿qué le dice a Pedro? Porque el pensamiento no era de Dios, dice, aléjate de mí, Satanás, porque esos pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. O sea, lo tentó por ese lado, por esa bondad natural que tenía Pedro, lo tienta en querer hacer un bien a Cristo, pero que quería hacer un mal, lo estaba tentando. Después Pedro, en la última cena, dice, yo daré la vida por ti, le dice a Cristo, con esa bondad natural. Y Cristo le dice, antes que cante el gallo esta noche, me habrás negado 3 veces. Y ante una sirvienta, una esclava, Pedro reniega de Cristo por temor. Entonces ahí uno ve otra vez. Y después pasó otro hecho mucho más posterior. Cuando ya Pedro era papa, ya había venido el Espíritu Santo, ya había hecho milagros. ¿Qué pasó con Pedro? Tenía un problema. Tenía a los cristianos que eran de origen pagano, o sea nosotros, digamos los que no eran del pueblo de Israel, y los cristianos judíos. Y los judíos tenían un montón de reglas que seguían conservando siendo cristianos. No la circuncisión, pero sí un montón de cosas cultuales. Es más, ni siquiera se juntaban con los que no eran judíos, porque así era antes, en la ley de Moisés. Entonces, Pedro, en un momento para ser políticamente correcto, digamos ahora, cuando estaban los judíos, hacía las costumbres judías porque era judío. Cuando estaban los paganos, se iba con los paganos para no quedar mal, digamos. Entonces, Pablo, su amigo, que ahora vamos a decir los pecados de Pablo, se acerca a Pedro y cuando ve eso, ya era papa, ya estaba hacía años la iglesia funcionando y ya estaba una santidad muy grande los fieles, eran es más, dejaban todas las cosas, todos los fieles son miles, 5 o 10.000 personas, dejaban su dinero a los apóstoles para que lo repartieran entre lo que hiciera falta, como si fuera una comunidad religiosa.
Y eso pasaba con Pedro. Entonces, Pablo lo dice en una de sus cartas, le dice, Pedro, delante de todos, ¿cómo vos, que sos judío, cuando estás con los paganos te haces pagano, y cuando estás con los paganos te acomodás a ellos? Entonces lo corrige en público a Pedro, que ya era papa. Eso para que veamos que no necesariamente con el ministerio, sea sacerdote, el obispo, el papa, es inerrante en sus opiniones personales o en su pastoral. Porque la iglesia es mucho más grande que Pedro, que Pablo, que cada uno de nosotros, que el Papa Francisco, que el Papa Emérito Benedicto, etc. Y ahora vamos al pecado de Pablo. Bueno, obviamente se corrige Pedro y, bueno, lleva una vida perfectamente sana. Pablo había sido un fariseo judío, que el fariseo, existen todavía los fariseos, eran los más observantes, los más rigoristas, tradicionalistas, no sé cómo decir ahora, que se dirían ahora ultraderecha, no sé, eran los tipos que observaban exactamente la ley de Moisés y el que se salía un milímetro había que matarlo incluso. Entonces Pablo, como buen fariseo, antes de todo esto, cuando empieza a conocer a los cristianos, que para ellos era como una secta, los empieza a perseguir. Empieza Pablo a tomar cartas, o sea, como un documento para encerrar y torturar, incluso y matar a los judíos que se habían hecho cristianos, porque eran como apóstatas. Recordemos que era un estado teocrático, o sea, en Israel no es como ahora, digamos, sino que se tenía que cumplir la ley de Dios y había que ser judío, si no, no se podía estar ahí. Y si era judío y se convertía a otra cosa, o se hacía de otra religión, o se iba o lo mataban. Era así. Entonces Pablo, con ese celo farisaico, orgulloso, agarraba a los cristianos, varones, mujeres, niños, y los metía en la cárcel. Y en un momento, o sea, ¿cómo lo tentó el diablo a él? A Pedro, decíamos, con su bondad y su querer quedar bien por él. Y a Pablo con su celo excesivo, con su rigorismo excesivo. Entonces Pablo toma cartas de los sumos sacerdotes para ir a otra ciudad y le pide a los sumos sacerdotes para poder meter preso a esos cristianos que estaban haciendo cosas, digamos, malas, porque no eran judíos. Habían abandonado la fe, habían apostatado. Recibe esas cartas para poder meterlos presos y cuando va al lugar donde iba a hacer esta redada, digamos, esta racia, una luz lo envuelve, él estaba con otra gente, cae al suelo, por eso se dice, lo dibujan como que Pablo va a caballo y Cristo lo baja del caballo, digamos. Es como un texto que quedó para nosotros decir, hay que bajarse del caballo o bajar el copete. Entonces Pablo cae al suelo, queda ciego en ese momento, escucha una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Claro, no había conocido a Cristo. Y dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Entonces, Pablo queda ahí medio atolondrado, lo llevan a la ciudad y empieza su conversión. Dios manda a un profeta, a un judío convertido, que habla con él, lo bautiza, se cae como una escama de los ojos, empieza a ver, hace un ayuno, se va como vida monacal unos años a Tarso, donde era él, y después empieza a predicar a Cristo. Entonces, ¿qué pasó? El diablo lo había tentado con su fuerza y su voluntad para hacer el bien, que él creía, era un fanático. Pero después, cuando se convierte, se cambia el nombre. Saulo era el nombre de él, como a Pedro era Simón. Cristo le pone piedra o roca para simbolizar la firmeza del Papa. Saulo se cambia el nombre, se pone el nombre de Pablo, Paulus, significa pequeño. Él quería ser, como era tan orgulloso, quería humillarse y ser pequeño. La tentación que tenía Pablo era de orgullo, porque era muy capaz, tenía mucha voluntad, mucho celo, y él decía ser perfecto. Entonces se llamó Pablo. Pablo significa Paulus, pequeño, significa la palabra esa.
Y incluso sus cartas, cuando lean las cartas de San Pablo, dice, uno lee Pablo, apóstol de Jesucristo. Traducido bien sería pequeño apóstol de Jesucristo. O sea, él se puso el nombre de pequeño porque la tentación de él era continuamente de orgullo. Por eso siempre, incluso habiéndolo corregido después a Pedro, Pablo se ponía en el último lugar. Es más, él va a decir, yo soy, o sea, están los apóstoles, y él dice, yo me considero también apóstol porque Cristo me manda a hacer esto. Soy apóstol también de Jesucristo, pero soy el último, y como un abortado, dice, porque yo no merezco ser discípulo del Señor. Y si lee las cartas de San Pablo, son hermosas, los Hechos de Apóstoles, esto que digo, y las cartas de San Pablo, es fabuloso como Pablo, siendo tan orgulloso y tan arrebatado, cambió totalmente, y fue mucho más rápido que lo de Pedro. Se lo llama eso la gracia tumbativa, decían los antiguos, o sea, como que Cristo al bajarlo del caballo, al caerse del caballo, digamos, la tradición cristiana, hace que se humille, muerda el barro y se dé cuenta que el único que vale la pena adorar es a Dios, no a uno mismo. Bueno, esto más o menos para concluir el tema de lo que pasa en la iglesia, los pecados que podemos tener, cómo el diablo es muy astuto a una persona mundana que no vive la fe, no la va a tentar en nada, porque ya está en camino de perdición, con ideología, con lo que sea, con vicios, pero el problema somos nosotros los que decidimos, como Pablo o como Pedro, estar cerca de Cristo y demás, a nosotros nos va a tentar para ese lado. O separarnos de la iglesia, como pasó en la época de Lutero, que era un hombre muy capaz, muy intelectual, y el diablo tentó en separarse del Papa, que estaba metiendo la pata, pero se alejó de la iglesia. En cambio, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús y tantos otros reformadores permanecieron en la iglesia y reformaron la iglesia desde adentro, porque eran humildes. Bueno, pidámosle hoy a nuestro patrono, a San Pedro, que nos dé esa humildad y esa santidad que después él tuvo cuando se convierte en serio, o esa fuerza también y esa humildad también de Pablo, que acompañó siempre y siempre se puso en segundo lugar después de Pedro. Por su capacidad podría haber estado por encima, pero quiso hacerle caso al Señor que dijo, he venido a servir y no a ser servido.